Bueno, mire, pues usted no está para saberlo ni yo para contárselo, pero cayó una tormenta verdaderamente aquí en Metepec, en los alrededores donde se encuentra el sistema de radio y televisión mexiquense y ha afectado un poco nuestra red de fibra óptica, pero estamos por recuperar la conversación con nuestros invitados, bien sea por vía telefónica o como acostumbramos aquí vía Zoom. Déjeme agregar a toda esta información que incluso escribe Abril Moreno y David Eduardo Rosales escriben tanto en Twitter como escriben también en publicaciones especializadas, y algo que llamó mucho la atención de ambos y que seguramente ahora que continuemos conversando con ellos lo corroborarán, es que Andrés Manuel se lanza y dice, bueno, yo no voy a quedar mal con el pueblo y porque hice una promesa de que el gas doméstico no aumentaría de precio. Momento, o sea, no se trata de lavarse la cara o de decir, ay, porque quedé mal, voy a decidir abrir una empresa y cuánto nos va a costar. Y además la forma de intervenir. Yo le anticipaba ya a usted que la intervención de Pemex ofreciendo gas doméstico a domicilio, de acuerdo, sin tener la infraestructura. Esa infraestructura que tiene que ver con equipo de reparto. Igualito que esos camiones que ve usted ahí cargando los tanques día a día. Infraestructura que se requiere eventualmente para los de gas estacionario. Hay clientes además de carácter mercantil a los cuales hay que entregarles gas, como son por ejemplo las tortillerías. Así que si tendría Pemex una posibilidad de intervenir en el mercado, lo ha dicho Andrés Manuel, sería con un precio justo. Momento, ¿cuál es el precio justo? El precio justo normalmente cuando ocurre con empresas monopólicas es un precio máximo, y un precio máximo lo que provoca es la ausencia de competencia. Así que yo le preguntaría particularmente a nuestra invitada Abril Moreno si este establecimiento de política pública de intervención en el mercado, nosotros como consumidores, es verdaderamente lo que necesitamos. No, definitivamente no, doctor Tenorio. Lo primero que le quiero decir es que fijar precios máximos, además de lo que usted comentó, es que hoy por hoy, por cómo está la Constitución establecida, estaría violando la Constitución, que es la que permite o la que impulsa la libre competencia, ¿no? Entonces se violarían los artículos constitucionales en un principio. Por otra parte, déjeme comentarle, en realidad la idea no está tan, o sea, lo que busca el presidente o en la retórica que busca generar, él dice que de esta forma él va a generar competencia y que va a disminuir las prácticas monopólicas y va a disminuir los precios. Lo que pasa es que la forma como lo está él visualizando, planeando, no es la óptima, porque esto lo que nos conlleva es que empecemos con que Pemex es una empresa que tiene una deuda muy grande de más de 100 mil millones de dólares de deuda. Es una empresa que no tiene pues ya este recurso financiero, y entonces la estructuración de una empresa nueva nos va a llevar a mucho gasto y un impacto muy fuerte a las finanzas públicas, como lo hemos comentado en otras ocasiones, que esto pues impacta a la vez en el sentido de que afecta o nos va a quitar recursos para educación, para caminos, para seguridad, para muchas otras cosas. Por otra parte, la otra forma de que para que puedan ellos bajar, porque esto, la incidencia del presidente o del gobierno en el precio es muy relativa, porque como le comentábamos en un principio, el precio realmente viene por parte de una tendencia internacional. Entonces lo que tendría que hacer el gobierno o el presidente es meter un subsidio generalizado, más aparte todo lo que ya se generó o se gastó en la estructuración de una empresa, capital humano y todo lo que usted comentó. Entonces, esto es demasiado oneroso y el país no lo tiene, pero hay otras soluciones que se podrían llevar a cabo. Por ejemplo, si se trabajara de la mano con la COFESE o con expertos en competencia, en el país hay cerca de 300 empresarios de gas LP. Efectivamente hay 5 familias que son las monopólicas y ahí habría que hacer un análisis específico, que son las que a lo mejor tienen sí una incidencia en los precios, pero posiblemente no es tan sustancial como el incremento que ahorita estamos viendo por esta tendencia internacional. Y en estos 300 también hay pequeños distribuidores y comercializadores. A lo mejor una opción podría ser para generar competencia y junto con la COFES y con expertos de competencia, pues acercarse a esas pequeñas comercializadoras y distribuidoras para que con la mano de ellos, pues apoyarse. Y por una parte, pues estaría impulsando a esta parte del comercio, esta parte de la competencia. Por otra parte, algo serían los subsidios cruzados o pequeños vales, usted lo comentó en la parte de Diconsa. El poder
ya que tampoco es que va a ser una tendencia por los siguientes 3 o 5 años o infinito, sino va a ser, esto es una cuestión temporal en donde tiene que haber un ajuste de precios en algún momento dado, pues se pueden dar también pequeños vales o apoyos a ciertas poblaciones. El presidente decía que va a ayudar, más bien la Asociación Mexicana de Gas de LP decía que pues era muy bueno para generar competencia, pero no la genera, porque los deciles más bajos, que es a donde supuestamente va a ir el presidente, ellos usan leña y ellos tienen otros usos y costumbres, y muchos de ellos no es siquiera que no quieran, o sea, que no puedan hacer la compra del gas LP, sino simplemente no lo quieren hacer. Entonces, hay muchas otras variantes, las celdas fotovoltaicas, que también podrían, los calentadores térmicos, que podrían también ayudar a esto. Hay muchas soluciones en la mesa. El problema es que, como decía David Rosales, pues nuevamente es esta tendencia al fortalecimiento de petróleos mexicanos como una supuesta palanca de desarrollo, ¿no? Vale. Y fortalecer este monopolio. Sí, David también ya está nuevamente recuperada la comunicación con él. David, vamos a suponer, en el eventual caso que llegara a tener éxito, bajo la lectura política que se quiera hacer, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, de iniciar con ese reparto de cilindros, ¿qué va a ocurrir? Porque eso querrá decir entonces que intentará tener también el mismo éxito con otros insumos para la población, o le apostaría a distribuir gas de la forma en que está esperando hacerlo. Híjole, esa es una subpregunta, doctor. Yo creo que cada que cualquier estado se ha metido a intentar operar en algún mercado en donde hay algún tipo de problema, hemos encontrado alguna problemática peor de largo plazo. En particular en los temas energéticos, cuando un gobierno se mete a intentar hacer una operación, va a haber subsidios. Y entonces vamos a tener una de dos opciones. O acaba resultando más caro para el consumidor final, o acaba resultando más caro para todo el país y por lo tanto para el contribuyente. Si Pemex empieza a tener que comprar por debajo, a un precio y a vender a los usuarios sin recuperar el 100% de los costos, incluyendo las actividades más el propio precio de la molécula, entonces todos estaríamos empezando a tener un gasto en un producto que además no es necesariamente el más conveniente para cumplir con las obligaciones de mitigación de efecto de cambio climático. Es decir, por donde lo veamos, hay un problema. Hay un problema además porque Pemex no va a estar sino gastando más y presionando sus ya de por sí deplorables finanzas públicas. En última instancia, entonces, en caso de que la decisión federal continuara siendo impulsar el mercado de gas LP con este subsidio, pues lo único que veríamos es un nuevo barril sin fondo. Y además ya lo vimos, durante muchísimos años tuvimos precios controlados, precios topados, y lo único que teníamos era un problema para las finanzas públicas. Por eso la liberación. La mejor manera de largo plazo que se ha planteado en todos los países exitosos en términos generales en materia energética es permitir que las distintas empresas de cada sector compitan por sus respectivos sectores. Y entonces aquí se mezcla una serie de cosas. Por un lado, un problema real del precio que no tiene nada que ver con las acciones nacionales, más un oligopolio que al gobierno federal no le gusta y que no sabe cómo atacar, más que a palos, en lugar de a través de estructurar una buena mecánica, una buena política pública de competencia. Finalmente, Abril, estamos a 2 meses y 2 semanas de que ocurra el plazo que ofreció Andrés Manuel para esa creación de esa empresa y ese reparto a domicilio. Las empresas que están actualmente en el mercado, ¿consideras que pudieran actuar en consecuencia antes de que esto ocurra y empezar a bajar precios, o de verdad sus márgenes están muy cerrados? Pues
o sea, en general es un negocio de, digamos, no es como el petrolero, ¿no? No son de altos márgenes. Claro que podrían en un momento dado bajar el margen. Sin embargo, hay que ver realmente hacia dónde va a ir, hacia dónde va a tender, si es que se lograse, porque en realidad en el periodo que puso, pues 3 meses es prácticamente inviable que lo pueda lograr por parte de Petróleos Mexicanos, ¿no? Si lo llegaran a hacer, en realidad no creo que haya una afectación. Como le decía, el presidente o el gobierno está buscando ir a los deciles más bajos de la población. Entonces, no, el mercado es muy grande, cerca del 79% de las viviendas del uso residencial usamos gas LP. No creo que vaya a tener un impacto porque no va a poder generar en 3 meses la creación de esta empresa a nivel nacional. Él había anunciado, si no me equivoco, que iban a empezar con algunas alcaldías aquí en la Ciudad de México y después irían a Tabasco. Entonces, en realidad, quizás, como también le comentaba, el gas LP es un mercado regionalizado. Entonces, posiblemente podría golpear a aquellas empresas que estén metidos en esta zona creo que es en la zona oriente de la Ciudad de México, en un momento dado. Pero no creo en realidad que vaya a haber un movimiento brusco en cuestión de precios, definitivamente. Sí. David, ¿es buena alternativa para poder contener el alza de precios, es decir, que concurran más oferentes, es decir, más empresas? ¿Por qué no pensar en las licitaciones? Creo que la licitación tampoco es necesariamente la mejor estrategia para un servicio final. Una licitación nos hubiera dado mayor estrategia al momento de la transición, pero ya tenemos abierto el mercado. En realidad, cualquier empresa puede entrar a cualquier colonia a realizar la venta mediante pipas o de cilindros. Entonces, a mí la licitación también me parecería una estrategia mediante la cual el gobierno estaría generando un contrato de largo plazo que al final les causaría nos causaría a todos como contribuyentes un costo de largo plazo que no me parece que debamos de cubrir. Más bien pensemos que este es un servicio, como hoy ya vemos, completamente abierto al celular o al servicio de telefonía o incluso un poco mejor el internet o la televisión por cable. Todas las empresas que lo deseen pueden ir a cualquier colonia y ofrecer el servicio. Así es con el gas LP en términos generales. Hay problemas de seguridad, hay problemas, sin embargo, de acceso realmente a la infraestructura y entonces eso nos ha ido atrasando. Pero mientras se pueda garantizar el Estado de Derecho, el acceso abierto, la no discriminación hacia las empresas y que entre ellas no estén bloqueando la entrada de otras, entonces habría un ejercicio de competencia. Si Pemex desea hacer otro más que preste el servicio, o lo que en algunos casos en electricidad se llama suministrador de último recurso, que es el precio por lo tanto tope, pues entonces lo que estaríamos únicamente es creando un efecto dominó que perjudicaría probablemente el atractivo de nuevas empresas a participar. Entonces, por eso me parece muy importante lo que dice Abril. Es pertinente entonces ver en cada una de las regiones cuáles son las estrategias específicas que convienen e ir abriendo las oportunidades para el tema de gas LP en acceso a cada uno de los hogares. Una licitación se vuelve muy atractiva para grandes compras de energía, como es en el caso eléctrico para la compra de energía eléctrica limpia, o para que empresas muy fuertes puedan entrar a los distintos campos petroleros a realizar exploración y producción de hidrocarburos. En estos escenarios donde estamos hablando de grandes volúmenes, tiene mucho sentido una licitación pública internacional. Abril, David, sin duda que esta explicación en cuentas claras que ustedes nos han compartido a la audiencia y aquí desde luego a su servidor, son muy ricos obviamente en muchos elementos a considerar para saber si realmente los mexicanos tendremos más bienestar con la proveeduría de gas de parte de una empresa del Estado. Los quiero invitar a que continuemos con esta mesa de análisis en un par de semanas cuando veamos si ya empiezan a contratar choferes y repartidores de gas. Nadie se vaya a apuntar, por favor. En este momento yo no estoy haciendo reclutamiento y sobre todo agradecerles a ti, Abril, y a ti, David, el haber hecho este esfuerzo de coordinación para seguir
dialogando con nuestro auditorio. Es un programa en vivo, por lo cual yo les agradezco muchísimo, Abril, muchísimo, David, muy agradecido con ustedes. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted, a su audiencia, a este primer aniversario, a todo el equipo de producción. Muchísimas gracias por invitarnos y por supuesto que estamos felices de poder seguir, a ver si hay más, a ver si hay camiones y a ver si hay cilindros de gas. Bueno, ya no se va a llamar Gas Bienestar porque ya le ganaron el registro. Entonces vamos a ver qué es lo que va a suceder dentro del tiempo establecido por el gobierno. Y con mucho gusto estamos aquí. Muchas felicidades. Muchas gracias, Abril. David, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Un gustazo estar contigo, con el auditorio, con mi amiga Abril. Yo creo que habrá que ver qué pasa. El presidente dijo que en 3 meses, ya lleva prácticamente 1, y no vemos una estrategia definida. Yo creo que todo esto se va a acabar durmiendo el sueño de los justos, y en última instancia lo que va a seguir ocurriendo simple y sencillamente es que el mercado continuará avanzando por sí mismo. Muchísimas gracias, David. Les mando un abrazo a los dos en la seguridad de sus casas y aquí nos vemos en próximas sesiones. Un abrazo. Gracias. Antes de ir a un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio, así como pueda usted escanear el código QR que aparece en su pantalla.